Bienvenidos, muchas gracias por asistir al seminario inaugural del área de mecánica, y hoy contamos con la presencia de un invitado de honor, el profesor Eduardo Piña Garza. Quizás para muchos no es necesaria la presentación, pero déjenme insistir, voy a hacer una breve reseña. Pues el profesor Eduardo Piña cursó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente obtuvo el doctorado en física en la Universidad Libre de Bruselas, y a partir de entonces ha cosechado un extenso número de distinciones y de premios, entre los que puedo mencionar. En el 2015 fue nombrado profesor emérito por la Universidad Autónoma Metropolitana, y es miembro del SNI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y hasta la fecha cuenta con cerca de 100 publicaciones, 100 artículos, y no por menos, 4 libros también publicados. Actualmente está ofreciendo cursos también en la UAM, y bueno, no le voy a ceder la palabra para que nos hable sobre el seminario de hoy, que tiene que ver con configuraciones centrales. Y pues muchas gracias. Adelante, profesor Eduardo. Muchas gracias por haberme invitado a este seminario del área de mecánica que arranca ahora nuevamente en esta nueva versión. Agradezco a los presentes por venir a compartir conmigo estas ideas. Con toda libertad, si así lo dice el Sherman, pues pueden intervenir cuando quieran para hacer alguna pregunta, aclarar alguna duda. El título está ahí, de manera que lo que debo hacer ahora es este es el índice de la plática. Vamos a hablar de 3 familias en el lenguaje especializado de los que trabajan estas cosas. La primera familia es 4 más 1, son 4 masas positivas, diferentes en general, y un satélite. De hecho, como los satélites no perturban a las masas, caben muchos satélites. Vamos a ver que para 4 masas en el plano puede haber hasta 9 satélites conviviendo con la configuración central de 4, formando también una configuración central de 5. Y luego está la familia 1 más 4, donde ahí una de las masas es mucho mayor que las otras 4, que en este caso van a ser diferentes. Finalmente, familia de papalote, con continuo de masas. Al papalote creo que en la literatura especializada le llaman kite, y los españoles le llaman cometa, pero nosotros le llamamos papalote en México. Eso viene del náhuatl de papalot, que quiere decir mariposa. Entonces ahí está el resumen, que coincide con el resumen que venía en el póster y que muchos de ustedes ya vieron antes. Entonces de esto se trata el seminario. Este es el resumen del seminario. Hay un teorema importante de Albuy y Kaloshin que habla sobre 5 cuerpos. Y el teorema de Albuy y Kaloshin se refiere a que da una configuración. Siempre el número de masas compatibles con esa configuración es finito, excepto quizá por una variedad de dimensión 2 en el espacio de masas. Vamos a ver que eso encontramos en nuestros ejemplos de ese teorema en nuestras familias. Entonces empezamos primero. ¿Qué es la configuración central? La configuración central es una configuración de partículas tales que la aceleración en todo momento es proporcional al vector de posición respecto al centro de masa. No es necesario suponer que es el centro de masa, porque
viendo ustedes la ecuación 1, si la multiplican por J y suman sobre todo J, pues va a dar 0. Va a dar 0 la suma de todas las fuerzas en un sistema que interacciona, ¿verdad?, con fuerzas que dependen de la distancia, pues la fuerza total es 0, como ya se sabe del Goldstein en el primer capítulo. Entonces no se necesita suponerlo, pero algunos matemáticos prefieren distinguir entre vector y posición, y por eso a veces le restan a la posición RJ la posición del centro de masa, lo cual, como vemos, no es necesario. Entonces empiezo diciendo que Euler y Lagrange descubrieron para 3 cuerpos configuraciones centrales. Es la configuración colineal de que encuentra primero Euler, y luego la configuración de un triángulo equilátero, en donde lo interesante es que las masas son diferentes, pero la configuración es de triángulo equilátero. Y eso se ha visto en el sistema solar. Se han encontrado en el sistema solar configuraciones con triángulo equilátero en satélites de Júpiter. Bueno, nosotros consideramos ese problema, pero generalizado a 5 cuerpos. Entonces, estamos buscando casos particulares, encontrar la forma de que dadas 5 masas podamos encontrar una configuración de posiciones en el plano. O sea, hay que dar 2 coordenadas para cada partícula respecto al centro de masa. De 5 partículas son 10 coordenadas que satisfacen la restricción de estar en el centro de masa. Son 8 coordenadas independientes. Eso es un problema algebraico, pero es un problema algebraico muy complicado. Muy complicado. Y para ser sincero, yo no conozco ninguna configuración en el plano de 5 masas diferentes positivas que haya sido calculada por alguien. Entonces, ahí está la ecuación. Ustedes ya tuvieron tiempo de leer lo que son las cantidades. Al final estoy haciendo notar que el miembro de la izquierda pues es el gradiente de la energía potencial, excepto por el factor MJ que no tiene, que si lo agregamos en ambos miembros, en el lado derecho nos da el gradiente respecto a RJ de lo que le llaman los matemáticos el momento total de inercia, que es la suma sobre todo J de la masa por el cuadrado de la posición respecto al centro de masa. Mire, entonces la configuración central tiene que ver con el problema matemático de encontrar los mínimos del potencial con la restricción de momento total de inercia constante. Pero cuando ponemos 5 partículas en el plano, ya hay muchas coordenadas y interesan mucho agregar a este problema variacional las condiciones para que las partículas estén en un plano. Entonces, pues se pueden jugar con las ecuaciones vectoriales de la ecuación que puse arriba, y se pueden transformar a 10 ecuaciones en el caso de 5 partículas, que están ya en un libro de Hagihara de 1970, pero fueron encontrados los primeros usos de este trabajo a finales del siglo XIX. Laura, Envoyer, Siove, que lo vamos a mencionar también, son astrónomos de finales del siglo XIX, contemporáneos de Poincaré. Entonces, el problema se puede reducir a encontrar las distancias entre las 5 partículas. Si se dan, por ejemplo, las masas, hay que encontrar las distancias. Aparecen ahí las cantidades F, Y, J, K, que son pues las áreas del paralelepípedo asociado a la posición respecto al centro de masa de 2 partículas. Entonces es el doble, la F y J es el doble del triángulo. Dije 2 partículas, pero son 3 partículas. Del triángulo formado por 3 partículas. Y esa área también se puede escribir en función de las distancias.
De manera que es una ecuación que relaciona las distancias con las masas. Son 10 ecuaciones, hay que encontrar las 10 distancias que hay entre 5 partículas en el plano. Tomando en cuenta que hay restricciones, porque creo que para que haya 3 partículas en el plano se necesitan 3 distancias. Si agregamos una partícula hay que agregar 2 distancias más, creo. Y si tenemos 5 partículas, pues son 7 distancias independientes, pero 10 distancias entre ellas. Entonces no todas son independientes. Entonces vamos a estudiar como primera familia la familia de 4 más 1. ¿Qué quiere decir la familia de 4 más 1? Una de las masas va a tender a 0. Y vamos a escoger la masa 5 y le vamos a llamar el satélite. Y esa masa la hacemos tender a 0. Y trabajamos con las ecuaciones de Lauda-Undoayer que escribimos arriba. Y en las 6 ecuaciones de Lauda-Undoayer que incluyen la masa M5, esta desaparece porque la hacemos 0. Y entonces esas ecuaciones se escriben en la forma matricial que está escrita en 4. Y bueno, esas ecuaciones fueron escritas en 1900 por Ziobeck y han sido trabajadas por muchos autores, muchos matemáticos en este siglo y en el pasado. Pero esta forma la presentaron Piña y Longhi en un artículo de 2010 en Celestial Mechanics. Es mi abreviatura para Celestial Mechanics y Dinámica Astronomy, que es una revista más bien matemática, que aunque trabajan ahí también muchos astrónomos y físicos. Entonces, este problema lo estudiamos en ese trabajo y se encontró una forma de resolverlo. Entonces, trabajando con esas ecuaciones, se puede ver cómo es un sistema antisimétrico. Se pueden ver que tiene 2 eigenvalores, 0. Y entonces los inversos de los cubos, que son las incógnitas en esta ecuación, se resuelven en función de las A's. Es una ecuación que es de Ziobeck. Él la escribe multiplicada por J y MK. ¿Verdad? Pero, bueno, se puede dividir entre MJ y MK y queda la ecuación 5. Si hubiera nada más 3 partículas en lugar de 4, no aparecería el multiplicador de Lagrange, porque en 3 partículas en 2 dimensiones son coordenadas independientes. Entonces ahí está la solución de Lagrange, que las 3 partículas son iguales a sigma, no hay lambda. No hay el término de lambda multiplicando a las áreas, a las densidades de área. Eso da la solución del triángulo equilátero de Lagrange para 3 partículas. Pero para 4 partículas las distancias ya no son independientes. Y entonces el determinante de Cayley-Menger es el que sirve para calcular el volumen de un tetraedro. Y si obligamos a que el volumen sea 0 para que esté sobre un plano, entonces tenemos que agregar a las condiciones la derivada respecto a la distancia del determinante, lo cual nos da esas áreas, nos da las áreas. Y dividiendo entre las masas, pues la ecuación resulta la ecuación 5. Entonces, el algoritmo de Piña y Longhi consistió en suponer, dadas las densidades dirigidas, las 4, a su índice J, como constantes conocidas. Y entonces la ecuación 5 nos da las distancias en función de lambda. Utilizamos sigma igual a 1 para escoger la unidad de distancia. Observen que a la izquierda tenemos distancia, entonces sigma tiene unidades de 1 entre distancia cúbica. Al escoger sigma igual a 1 estamos introduciendo la unidad de distancia. Y entonces las distancias quedan funciones de lambda. Las metemos en la condición para que
el volumen sea cero y sea plana la solución, y se obtiene lambda, y de ahí se obtienen las distancias, y de otras ecuaciones de Ziobic se obtienen las masas. Eso pues, se publicó en 2010. Entonces tenemos un truco para calcular configuraciones centrales de 4 cuerpos con masas diferentes. No conocía yo ningún trabajo que hubiera calculado configuraciones centrales de 4 cuerpos con masas diferentes, excepto un artículo de Corbera, Corsi y Roberts, que publican en 2019 un trabajo en donde trabajan configuraciones que ellos les llaman, que se llaman convexas. Convexas son las de la izquierda. No hay ninguna de las 4 partículas adentro. Y cóncavas las de la derecha. Hay una partícula dentro de las otras 3. Entonces, ellos, en 2019, introducen unas coordenadas que están dibujadas ahí esquemáticamente. Están las 4 partículas en el plano, se escoge el origen de coordenadas en la intersección de las diagonales. Ellos suponen ahora conocidos las 4 distancias radiales a ese origen, introducen las distancias en función de las coordenadas radiales y del ángulo alfa. El ángulo alfa, fíjense, que sirve para dar todas las coordenadas polares de las 4 partículas. O sea, bastan esos 5 parámetros. De hecho, ellos en su artículo escogen la distancia más larga como unidad de medida, cosa que nosotros no hacemos. ¿Pero por qué lo introduzco? Bueno, es otra forma diferente a la de Piña y Longhi de calcular configuraciones centrales de 4 masas diferentes. Ahí está. Se calcula metiendo en una ecuación de Ziobic las distancias en función de alfa, las distancias entre partículas. Algunas ya las conocemos porque al conocer las coordenadas radiales, conocemos la distancia entre 2 y 4 y la distancia entre 1 y 3. Pero las distancias pintadas de azul no las conocemos. Esas son funciones de alfa. Son funciones, de hecho, del coseno de alfa. Todas. Y bueno, metiéndolas en las ecuaciones de Ziobic, se obtiene la configuración central. Otra manera de Piña mete otro algoritmo diferente. En 2010, Piña encuentra que las cantidades de Piña y Longhi, que son áreas divididas en 3 masas correspondientes, se pueden escribir como está a la derecha de la ecuación 6, en donde están en función de una matriz de 5×3, que aparece ahí en la forma traspuesta, y una E negrita, una E negrota. Esa E es función solo de las masas. Es función solo de las masas, de manera que lo que hay de incógnita en esa ecuación es una constante de proporcionalidad que nos da la unidad para medir las masas o las áreas, y un vector unitario que depende de 2 ángulos. Entonces, las 4 cantidades arbitrarias que estaban metiendo Piña y Longhi, ahora Piña las cambia a 2 ángulos, θ y φ. Y con ellas él puede calcular también configuraciones centrales, y el algoritmo de Piña inicia con las masas iniciales que nos da la dependencia de esa matriz E, y luego ajusta los ángulos θ y φ para que al final, después de haber hecho el algoritmo de Piña y Longhi, resulten las mismas masas hasta una constante multiplicativa. Y así él encuentra configuraciones centrales. Aquí es un dibujo esquemático de los 2 ángulos θ y φ asociados a 4 masas diferentes, 10, 13, 15 y 17. En este dibujo están los 2 ángulos de todas las configuraciones centrales que puede haber para 4 partículas.
Es falso. Todas las configuraciones que puede haber para 4 partículas en el plano están ahí representadas por el círculo. La matriz E es función solo de las masas y tiene que ver con un tetraedro. Función de las masas es un tetraedro rígido que se calcula con las masas. Y los círculos máximos que aparecen en este triángulo aparecen 4 círculos máximos, 3 mitades de círculos máximos, que son las que están en el centro, y un círculo máximo completo que está en la periferia. Y esos círculos corresponden a cuando proyectamos en el plano el tetraedro con 3 partículas colineales. O sea, es la proyección correspondiente a las caras del tetraedro. El tetraedro lo movemos y cuando las 3 partículas están colineales, si rotamos el tetraedro en el plano de esas 3 partículas, siguen siendo colineales. Entonces, por eso dan un grado de libertad, el grado de rotación. Ese grado de rotación es lo que hace que sean círculos los que separan las regiones de partículas colineales. Entonces, si observamos una de ellas, una de las que pasan a un lado del triángulo con el número 1, verán que toca el círculo que está hacia la derecha. Hay un círculo que toca 2, 1 y 4. Bueno, son cuando las 3 partículas 2, 1 y 4 están colineales. Las que tienen 1 son todas las configuraciones en donde la partícula 1 está adentro. Son las configuraciones cóncavas con 1 adentro. El triángulo 4, las cóncavas con 4 adentro. El 3, las cóncavas con 3 adentro. Y el 2, las cóncavas con 2 adentro. Y luego las convexas. Hay 3 posibles orientaciones. Y el orden en que están las partículas en ellas es el orden de los triángulos. El que está arriba es el orden 1, 4, 2, 3, siguiendo el sentido contrario a las manecillas del reloj. De ahí calculamos configuraciones centrales, es un solo punto. Y ese punto lo representamos con esos pequeños círculos. En su centro es la posición de 7 configuraciones centrales que están en ese trabajo de Archive. Y no ha sido publicado. Pero ahora calculamos satélites de esa configuración central. Es la familia que estamos presentando ahora. La masa cero no afecta la configuración de 4 partículas. Entonces, ahí está la configuración. Y la quinta masa, sus ecuaciones no tienen que ver con la masa 5. Son las ecuaciones que aparecen en 9. Y solo hay 2 incógnitas que son las posiciones de 5. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Se pueden resolver, pero hay muchas soluciones. Hay 9 soluciones. Entonces, de las 10 ecuaciones de Laurenz ayer, usamos 6 y encontramos, como ya dije, las ecuaciones de Zjóbek. Resolvemos el problema, como ya lo resolvimos, como ya se dijo, y tenemos, por ejemplo, para la cóncava, en donde damos las 6 distancias entre las 4 masas, y el triángulo que forman esas 4 masas, una configuración, una de las 4, y luego las posiciones de sus satélites, esos 9 satélites que se han calculado ahí ahí tienen 11 decimales, una está a 3 están con 12 decimales, pero yo quería que fueran 11. Lo mismo se hace para las convexas. Y también hay 9. ¿Y qué conclusiones sacamos? Existen 7 regiones, 4 triángulos y 3 rectángulos esféricos en un hemisferio que determinan posibles configuraciones no colineales planas de 4 cuerpos,
cóncavas dentro de los triángulos y convexas dentro de los rectángulos. Una configuración sectorial hay en cada una de estas 7 regiones. No hemos encontrado más. 9 posiciones de satélites a cada configuración plana de 4 cuerpos. Para las cóncavas hay 6 satélites afuera y 3 adentro. Para las convexas hay 8 afuera y 1 adentro. Las convexas tienen un satélite central cerca de donde se cruzan las diagonales. Las cóncavas tienen 3 cerca del punto medio entre la masa interna y uno de los vértices. Y aparte hay satélites afuera. Aquí ven 8 satélites afuera para las convexas. Se puede ver que unos están asociados a vértices y otros a lados. Y lo mismo se puede decir para las cóncavas. Yo presento 2, pero lo hice para 7. Y las distancias que están ahí calculadas como ya dije, satisfacen también las otras 4 ecuaciones de Hagihara. Ahora voy a hablar de una segunda familia también de 5 cuerpos. Empiezo con 5 cuerpos diferentes, positivas, y una de las masas supongo que es mucho mayor que las otras. En las ecuaciones de Laura Undoyer, pues son lineales en las masas. De forma que como M5 es mucho mayor, divido las ecuaciones donde hay M5, las divido entre M5 y entonces... Un segundo, tienes la orden de traslado. Si no tenía... Perdón. Entonces, al hacer la masa mucho mayor, al dividir entre esa masa todo lo que no estaba multiplicando esa masa tiende a 0. Si suponemos que no tiende a infinito al mismo tiempo que la masa M5 tiende a infinito. Entonces ese coeficiente ahora se hace 0 y eso lleva a que las distancias, todas las distancias con respecto a la masa mayor, sean iguales entre sí. Este estudio se inició hace mucho tiempo. Yo pongo a Renner y Sicardi como referencia a la que le di mayor importancia porque seguí sus cálculos hasta cierto punto, pero este trabajo empieza desde Maxwell para explicar los anillos de Saturno. Y ha habido mucha gente que ha trabajado este modelo, una masa mayor y los demás en un círculo. Bueno. Entonces llegamos a que las distancias de todas las partículas están en un círculo, colocamos a las 4 partículas sobre un círculo de radiounidad. Esa distancia entre la masa mayor y todas las demás masas la tomamos ahora como unidad de longitud. Y tenemos las coordenadas de las 5 partículas allí en la ecuación 12 en función de los ángulos que hay entre las partículas 1, 2, 2 y 3, 3 y 4 y 4 y 1. Estos ángulos suponemos que están sucesivamente. Vemos que está en el centro la partícula 5. Vemos que la partícula 1 tiene su x1 igual a 1 y su y1 y 0. Está hasta la derecha. Y luego la x2 solo es función de la distancia θ1, 2. Y luego la x3 solamente es función de la suma de θ1, 2 más θ2, 3. Y luego x4 es función solamente de la suma de los otros 3. Y calculamos las distancias y áreas dirigidas que aparecen en las 4 ecuaciones restantes de Laura Undoyer, que no incluyen M5. ¿Y qué se encuentra? Encuentran estas ecuaciones 13. Vean que es una matriz antisimétrica multiplicando a las 4 masas pequeñas igualado a 0. Es un sistema homogéneo con matriz antisimétrica. Pero los coeficientes de la matriz antisimétrica, todos se pueden escribir en términos de la función
14. Es una función trigonométrica. Varios autores muy importantes la escriben, la función, poniendo valor absoluto del seno cúbico de θ entre 2. Nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque θ siempre es menor que 2pi. θ entre 2 siempre es menor que pi. Y el seno de θ entre 2 siempre es mayor que 0. Entonces, si es positivo, no tengo que poner valor absoluto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Oí ruido? No hay preguntas. Entonces, ya puse la definición de las Fs. Le pongo como subíndices su dependencia en los ángulos, porque no cabrían en la ecuación de arriba si pongo la dependencia en los ángulos. Entonces, por eso usé notación compacta. Esa ecuación ya se conocía. Ya se sabe también que el determinante tiene que ser 0, pero el determinante de una matriz antisimétrica es el cuadrado de algo que le llaman el Pfaffiano, los matemáticos. Ahí está escrito el Pfaffiano en 15 que tiene que ser 0. Y bueno, ya habíamos dicho que el ángulo entre 1 y 4 está determinado por los otros 3, porque la suma de los 4 tiene que ser 2pi. Pero ahora hay una nueva ecuación entre los otros 3 ángulos, la que hace 0 el Pfaffiano. Y entonces hay dos ángulos independientes en este problema. ¿Por qué? Dando esos 2 ángulos se sustituye en la ecuación 15 y se puede despejar el tercer ángulo. Miren, ahí hay un error. Entonces, si Carty resuelven el problema y encuentran masas negativas, y no les gusta eso porque son astrónomos que trabajan en el observatorio de París, y mejor estudian el caso de 3 cuerpos, que también es útil. También es útil para lo que sigue. Me brinco las figuras, me voy directamente al hecho de que cuando es 0 el Pfaffiano, entonces esos 4 vectores que están en pantalla son vectores propios de la matriz que escribí antes. Y se escriben también en función de la misma función que ya escribimos arriba. ¿Y qué quieren decir? Bueno, estamos haciendo 0 una de las masas. La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Imponemos una restricción al vector propio. Y podemos calcular las otras 3 componentes. 2 de ellos son linealmente independientes y los otros no. Debido al 0 del Pfaffiano. Los ceros de las matrices antisimétricas van en pares. Por ejemplo, una matriz antisimétrica 3×3 tiene tiene un 0, hay valor 0 siempre. Una 5×5 también tiene por lo menos un 0, pero puede tener 3. Y una de 4, como la que tenemos nosotros, tiene 2. Hay valores 0, 2 vectores propios 0, linealmente independientes. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces salen esos vectores negativos. Y entonces tenemos la situación ilustrada por la figura. Al hacer 0 uno de los ángulos, la suma de los otros 3 es 2pi. Cualquiera de los 3 vectores, si sumamos los ángulos que están en argumentos dentro del vector, en las funciones, son funciones de 3 ángulos, porque al quitar una masa, los 4 partículas en el círculo se quedan 3 y nos dan una configuración de 3 masas, porque una es 0. Ahora la suma de los 3 ángulos es 2pi, y entonces escribimos, aparece que las coordenadas triangulares que se usan también en termodinámica. La suma de los 3 ángulos va a dar 2pi. Entonces, con un triángulo equilátero podemos representar esas coordenadas. Y usando esas 3 coordenadas nos damos cuenta
que cuando los tres ángulos están en la región del hexágono negro, entonces hay dos vectores con componentes positivos. Cuando los ángulos están en la región azul, cerca de las esquinas, entonces sale un vector propio, sale con componentes todas positivas y otro con componentes todas negativas. Y en la región blanca, todos los vectores propios tienen mezclas, además de cero, de positivo y negativo. Y es imposible encontrar una solución con masas positivas. Entonces solo se permiten las azules y las negras. Y bueno, tenemos un ejemplo numérico en donde salen dos vectores propios positivos. Fíjense que algunos números se repiten. El 63 se repite a la derecha. ¿Por qué? Porque es la teta 1, 2. Se repitió en esos dos vectores la f de teta 1, 2. Estas son masas, serían masas. Pero una combinación lineal de ellas es solución de la ecuación que da las masas. En esa combinación lineal, combinando los dos vectores, con dos números A mayúscula y B mayúscula, si los dos son positivos, nos da como resultado siempre masas positivas. Y eso es lo difícil de este problema, encontrar soluciones con masas positivas. Esas cantidades A y B positivas, bueno, pueden empezar en cero. Me dan un sector, uno en la dirección de un vector, limitado por esos dos vectores. En donde hay una masa cero, hay una región del espacio de masas que forma un sector. En ese sector la masa M3 se hace cero para el vector. Cuando B es cero, solo tengo M3 con masa cero en la tercera posición. Y cuando el otro es cero, entonces hay un cero en la cuarta posición. Y con eso acabamos la segunda familia. Y empezamos con la tercera familia. Entonces, la tercera familia tiene que ver con un trabajo publicado este año por Piña en el Journal of Mathematical Physics. Entonces, él estudia otro caso particular cuando dos de las masas tienen el mismo valor. En lugar de que una masa se vaya a cero, que otra masa se vaya a infinito, en la tercera familia lo que hacemos es que dos de las masas tengan el mismo valor y que haya simetría respecto a esas masas, que aquí en la figura son 4 y 5. Ahí está el papalote. La 1, 2 y 3 están sobre el eje de simetría del papalote y la 4 y 5 son del mismo valor de masa y están a la misma distancia. En el artículo que mencioné de Arca y de Piña de 2010, Piña estudia papalotes con dos masas iguales, pero también encuentra que hay figuras no simétricas con dos masas iguales. Cuando las dos masas en una convexa, cuando las dos masas están una cerca de la otra, la configuración puede ser no simétrica. Y cuando es cóncava, cuando las dos masas iguales, una está en el centro y otra afuera, la configuración puede ser no simétrica. Pero también hay configuraciones simétricas de dos masas iguales, como en este papalote. Además que aquí en lugar de 4 hay 5. 3 en la diagonal y 2 fuera. Y las dos de afuera podemos escogerlas como unidad de masa y como unidad de distancia. Cogemos como unidad de distancia, la distancia 0,4, que sea 1. Y como unidad de masa, la masa de M4 igual a la de M5. Y el sistema se convierte, las 10 ecuaciones de Laura Andoyé, en ese artículo de Piña de principios de este año. Ahí se resuelve, encuentra Piña el problema de que las tres masas, que todavía no sabemos cuánto vale,
satisfacen esa ecuación, la ecuación 17, en donde Y es una matriz muy grande que la escribí abajo porque no cabía arriba. Y bueno, si el determinante de esa matriz Y es distinta de 0, pues dadas las distancias tenemos las masas y se acabó el problema. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el determinante es 0? Y Piña no da la solución en el trabajo de principio de año cuando el determinante es 0. Y ahora lo vamos a estudiar. ¿Qué pasa cuando el determinante es 0? Pues ya sabemos que en general no hay solución entonces. Pero hay veces que sí hay solución. Y es, aunque el determinante sea 0, cuando el eigenvector izquierda de Y correspondiente a 0 también es perpendicular al vector que estaba a la derecha, si se cumplen las dos condiciones, determinante 0, nos daría la ecuación de la izquierda. C es el vector propio correspondiente al valor propio 0 de la matriz. Pero entonces ese vector debe de ser perpendicular al de la derecha. Tenemos dos condiciones sobre las tres coordenadas. Ahora, una condición nos da determinante 0. La otra condición, la ortogonalidad. Entonces vamos a dar un algoritmo para encontrar soluciones numéricas. Damos dos coordenadas de 1 y 2, y Y3 es la Y3 que hace 0 el determinante. Ya que los encontramos, podemos calcular los eigenvectores y el otro vector y ver si son ortogonales o no, y en general no lo son. Y entonces movemos una de las dos que dejamos fijas antes. Fijamos nada más una, movemos la otra y vemos si disminuye el valor escalar o aumenta. Y nos empezamos a mover hacia donde disminuye. Y que disminuye hasta que se haga 0. Y una vez que se hace 0, encontramos numéricamente la solución. Pero después de encontrar muchas soluciones, siempre topábamos con masas negativas. Malo, ¿no? Pero nos encontramos un caso particular. No sé por qué no le puse el año a Idea y Libre. Y y como no está, pues lo tengo que decir. Libre es un profesor de Barcelona que viene mucho a México y en 2010 publica ese trabajo, que por cierto ha sido criticado con otro trabajo reciente de la profesora Marta Álvarez, que encontró algunos errores en ese trabajo. Y bueno, Idea y Libre estudian una configuración de rombo. ¿Qué tipo de rombo? Pues vamos a ver a nuestra figura. Nuestra figura se vuelve rombo si 2 se va al origen y si la distancia 1 a 0 es igual a 0,3 o 1 a 2 igual a 2,3. Esa configuración es la que estudian Idea y Libre. Un rombo en donde además de la simetría de Papalote se obtiene otra simetría porque 2 se va al origen y 3 y 1 están a la misma distancia. Y en esa configuración, aunque ellos no lo digan, tiene esta solución para las masas. Una solución con 2 vectores. El vector solo tiene como incógnita una A que solo es función de Y3, pero Y3 es variable. O sea, cualquier Y3 da una solución. Si fijamos Y3 ya está fija la configuración. Y entonces están fijas A y B. Pero las masas no están fijas. Se pueden escribir con cualquier mu en el intervalo 0, 1. Está entre 2 vectores. Y eso forma una recta en el espacio de masas. Y una recta que termina en un extremo con masa 0 y en el otro extremo con masa 0. Con una masa 0.
y pasa de un rombo a un triángulo. El triángulo es la configuración de Euler de 3 partículas con 2 masas iguales. Y el rombo es una solución particular de configuración de 4 cuerpos, con 2 masas que se repiten y 2 distancias que se repiten. Y entre esas configuraciones hay la posibilidad de tener 5 masas, combinación lineales de ellas, con ese 1 menos mu, entre el triángulo y el rombo. Esa configuración tiene masas repetidas 2 veces. Bueno, nosotros nos fijamos que hay más. Se conecta este resultado con un trabajo de otro matemático que encontró una configuración con masas negativas que era variable, que era un continuo de configuraciones. Hasta ahora los matemáticos en muchos casos están demostrando que dada una configuración, que dada un conjunto de masas, la configuración es única. Y hay muchos teoremas de ese tipo, para 3, para 4. No única, sino finita. Por ejemplo, para 3 dicen que son 5. 3 de Euler, la permutación de orden de las 3 partículas, y dicen que 2 de Lagrange, 2 triángulos equiláteros. ¿Por qué? Pues porque como los triángulos están en un plano, ellos no pueden rotar fuera del plano y darse cuenta que el triángulo equilátero es la misma solución en un orden que otro. Por eso dicen que hay 2 soluciones diferentes. Pero yo digo, bueno, si se puede rotar en 3 dimensiones, entonces la solución, las 2 soluciones de Lagrange son la misma. Bueno, entonces no son 5, sino 4, pero son finitas. Hay teoremas para 4 partículas y hay teoremas para 5 partículas. El último es con el que empezamos el seminario, el de Albuy y Calosín. En los de Albuy y Calosín para 5 dicen, no, en 5 las cosas son diferentes. Puede haber un continuo de masas. Y eso es lo que estamos encontrando en este seminario, con ejemplos particulares. Ya vimos en la segunda familia un continuo de masas en un sector, y ya vimos aquí un continuo de masas en un intervalo del espacio de masas. Pero si nos salimos fuera del rombo, también hay soluciones numéricas. Entonces damos primero Y2 cerca de la diagonal. Ese es el chiste. Que no nos salgamos mucho de la diagonal para que salgan positivas. Pero esa es una chiripada. De acuerdo. El chiste es encontrar primero la chiripada. Cerca del centro encontramos rombos. Y se encuentra algo parecido a lo anterior. Pero ahora no hay simetría, excepto en donde ya había. En las masas 4 y 5, donde ya había simetría, se queda la simetría. Pero ahora no hay simetría en las otras 3 masas. Las 3 masas son diferentes. Se pueden calcular, como ya dijimos. Y como un bonus, como un plus, pues encontramos que el centro de masa, vean, tenemos en la ecuación 23 la suma de 2 términos. Los 2 son positivos. Combinación de ellos es también solución, pero nos puede dar masas negativas si no hacemos bien la combinación. Para que las masas M4 y M5 siempre den 1, vemos que nada más podemos permitir que se mueva en un intervalo. Porque de otra forma, si seguimos moviendo en la dirección de la recta, la mu al hacerse mayor que 1, del lado derecho da positivo, pero del izquierdo empieza a dar negativos. Y no podemos quitar los negativos cuando en el otro vector hay un 0, que no compensa nunca. Entonces, estamos limitados a un intervalo de masa.
Lo que tenemos son dos papalotes. Dos papalotes con dos masas iguales y dos distancias iguales. Y todo lo demás diferente, tres masas diferentes. En un continuo de masas. Y con un plus que el centro de masa de los dos papalotes no se mueve y de todas las configuraciones que están ahí con una variable no se mueve. El centro de masa está fijo. Está fijo. Y bueno, eso es verdad para cualquier solución numérica. Y se me olvidó algo que decir antes. No, sí lo dije. Lo que pasa es que no hablé de soluciones numéricas, pero sí lo dije. Y aunque no crean, ya acabé. Y no me han interrumpido, entonces me dio tiempo para acabar. Pero me pueden hacer preguntas, tenemos tiempo para preguntar. A ver, los hay estudiantes que seguramente se quedaron con algunas dudas, por favor, sin... Fui rápido, pero No. puedo aclararles la duda. Comentarios también, si tienen, aprovechar a que está aquí con nosotros el doctor Piña, que es experto en esta área y pues nos puede dar algunos consejos o etcétera. Bien, si lo piensan un poco mientras, yo le quería preguntar lo siguiente. Es muy complicado el estudio de este tipo de sistemas, ¿no? Incluso el de tres cuerpos, pues ya sabemos que presenta caos en general, pues no hay una solución. Y aún enfocándonos solo a las configuraciones centrales, pues los cálculos son muy complicados. Y retomando lo que dice, pues el chiste es encontrar pues el caso particular, ¿no? Los matemáticos prueban que existen, pero no dan los números de las masas y a nosotros nos gustaría saber para ver si en Júpiter sucede tal cosa. Entonces, la pregunta es la siguiente: si uno simplifica un poco el problema reemplazando el potencial de Kepler, que es el 1 entre R, por el oscilador armónico, ¿hay algo al respecto a esto? Basado, por ejemplo, en cuántica, Mushinsky introdujo el pseudoátomo y son modelos exactamente solubles que dan alguna idea sobre el espectro cuántico. No sé si en configuraciones centrales se pueda o valga la pena hacer algo así, reemplazar un poco el potencial y ver qué nos da. Bueno, para que la configuración esté en una región finita, conviene que el potencial tenga una potencia negativa. Las potencias negativas han sido muy estudiadas. Por ejemplo, la profesora Lidia Jiménez tiene el caso de tres partículas con un potencial que en lugar de ir como 1 entre R, va como 1 entre R cuadrada. Entonces, ese problema es caótico también en principio, pero tiene más constantes de movimiento que las que tiene el problema de tres cuerpos con potencial newtoniano. Inclusive pasan al límite de potencial cero que corresponde al caso logarítmico. Y hay muchos estudios sobre potencial logarítmico que correspondería a cero. Eso modifica la ecuación de la configuración central en el 3 que aparece en la ecuación 1. O sea, vean que lo que está a la izquierda es la aceleración gravitacional. Cambiando de potencial cambia esa dependencia. Para el caso que se está diciendo ahora, pues me imagino que el 3 se convertiría en 0. Pero no estoy seguro. Nunca lo he estudiado, así es que no puedo decir rápido la respuesta. Pero habría que aclarar bien
si es un oscilador armónico con respecto a la distancia entre las partículas, o si es con respecto a la distancia en equilibrio de las partículas. ¿Verdad? Sería, con distancia llega, pues correspondía a las vibraciones de las partículas de un cuerpo rígido. Ahora, si se buscan soluciones, lo que se ha visto en los casos de 3, 4, 5 cuerpos, es que una vez que uno ya tiene la configuración central, hay cantidades que no cambian, porque ciertas partes rígidas de las coordenadas constantes no cambian nunca. Y entonces queda todo en función de grados de libertad, que las soluciones son muy fáciles, son las de Kepler. El problema de 3 cuerpos se vuelve el problema, o el de 4 cuerpos o el de 5 cuerpos, son sus soluciones de las ecuaciones de movimiento muy sencillas porque tienen como solución las cónicas o las rectas del problema de Kepler. Por ejemplo, Laplace demuestra que las configuraciones centrales en más de 3 dimensiones no permiten cónicas, sino solo rectas. O sea, solamente hay una colisión o una explosión hacia el centro de masa o saliendo del centro de masa en el caso de 3 partículas. Y en el artículo de Piña de 2021 se encuentra la solución para el problema de 5 cuerpos en 4 y 3 dimensiones. Las soluciones solo podrían ser rectas. Parecen triviales, pero encontrar configuraciones centrales de 5 partículas en 4 dimensiones ya se hizo hace mucho. Pero en 3 dimensiones, quizá ese artículo de Piña sea el primero en donde con masas diferentes, 5 masas diferentes, se encuentran configuraciones centrales de 5 partículas en 3 dimensiones. No conozco otro trabajo que haya hecho lo mismo. Ahí dicen cómo calcularlas y se dan ejemplos numéricos. Muchas gracias. Una pregunta. Sí, Lidia. Para el caso que puso de 1 más n, o más 4, o las que Más fueran. 4. Yo no trabajo en n. Uh-huh. La solución que obtiene tiene simetría. En la figura que nos mostró No. parecen estar acomodadas en cierta distancia, como si hubiera, si se encontraran. 1 más 4. Sí. 1 más 4 es la primera. Sí. Ahí, este es un ejemplo que parece que tiene simetría, pero se ve porque las distancias son diferentes. ¿No? Uh-huh. Todas las distancias son diferentes. No tiene simetría, porque las masas son diferentes. El otro ejemplo menos. Se nota más la asimetría. Uh-huh. Y por supuesto las distancias son diferentes. Pero si usted cambia las masas, pone la masa del Sol y la de Urano y la de las 3 planetas, los más grandes, empezando por Júpiter, puede encontrar una configuración central, pero el Sol queda adentro y las distancias son casi iguales a 1. Lo mismo cuando la Luna pone al Sol, Saturno, la Tierra y la Luna, con masas astronómicas. Salen los 4 cuerpos casi sobre un círculo. Y los 3 más grandes que la Luna están casi en un triángulo equilátero. Pero digo casi. O sea, para un físico serían equiláteros, pero para un matemático no. Son diferentes todas las distancias. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no tendimos al Sol a infinito, sino solo a 300,000 con respecto a la Tierra. Uh-huh. Ok. Es decir, por ejemplo, el punto I en este dibujo El no punto se I encuentra
no se encuentra sobre la misma línea en que se encuentran 15 y 17, o sí No está, sé, solo es habría que respecto a hacer las cálculos. distancias. O sea, las distancias están ahí, Ujú, con 11 decimales. ujú, Se pueden calcular en mi máquina con 15 decimales y en la máquina de Longi con 30 decimales. ujú. Pero en realidad, si se hiciera el límite de masa cero, es decir, de masas muy chiquititas que tienden a cero, o la de... Ahí está el límite de masa cero. Ahí ya está Entonces, hecho el límite de masa cero. y, En todas las letras, los satélites son masa cero. ujú, Se ha pasado a ese límite. Si no es cero, están muy cerquita. Pero yo nunca he calculado configuraciones centrales, aunque la masa sea muy chiquita. No conozco ninguna solución numérica con 5 masas diferentes positivas. ujú, Doy muchísimas, digo en el plano. ujú. En 3 y 4 dimensiones sí están publicadas ya por Piña. Sí. Y pregunté en la reunión de Sahari en Puebla, antes de la pandemia, pregunté si conocían alguna solución. Y me dijeron que sí, y era falso. Esa solución tenía masas repetidas. Mm. Sí, 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 lo difícil es que realmente todas sean diferentes. Pues nadie quiere trabajar con masas diferentes, pero el ejemplo de 4 diferentes, yo insisto en que ya lo hicieron para 4 diferentes, Kors, Roberts y Corbera. Corbera al último, porque como es mujer, ¿verdad? Y nos equivocamos, pero Corbera va primero porque por orden alfabético va primero. Y en el artículo de 21, a las coordenadas del CAI digo que son coordenadas de Corbera, aunque en realidad debería, para hacer dar equilibrio en el género, decir que no solo eran de Corbera, sino también de Kors y de Roberts. Aquí sí digo que son de los 3. Entonces ya aquí sí respeto el equilibrio de género. Y los 3 han venido mucho a México. O sea, yo he comido con el Jaume Libra y con Montserrat Corbera allí en Guanajuato, platicando de estos problemas. En el otro, en el que encuentra un continuo de masas, En 2 encuentros continuos de masa, en el medio, que es el 4 más 1. Una sí, masa mucho más grande hace que las otras masas para hacer configuración central tengan casi la misma distancia. sí, exacto. Pero al moverla sobre el continuo de masas, cambia también las distancias, supongo. No, las distancias están fijas. Qué raro. Los ángulos están fijos. Los ángulos. Los pero, ángulos están fijos. Están los 3 ángulos fijos. En los ejemplos numéricos, fíjese cómo doy primero 2 arbitrarios y se obtiene el tercero. El tercer ángulo ya queda determinado por el faciano 0. Y entonces ya tengo los 3 y ya me dan la solución. Y como los 3 están en la región negra, entonces los 2 vectores tienen componentes positivas. Si lo hace en la región azul, entonces un vector me sale positivo y otro todas las componentes negativas. Entonces basta con que multiplique por un B negativo para obtener una solución positiva. Entonces igual que aquí, pero lo que importa es que todas las masas tengan el mismo signo. Y les puedo cambiar de signo porque al ser eigenvector, le puedo cambiar el signo. sí, Y si claro, todos son negativos, pero cambiándole el signo, todos son positivos. Pero si estoy en la región blanca, los 4 eigenvectores tienen mezcla de positivos y negativos. Y no tengo un teorema porque no soy tan inteligente, pero no puedes conseguir masas positivas
combinando dos vectores que tienen 0, positivo y negativo. No he encontrado la manera de hacerlo cuando son linealmente independientes. Y Pues es que siempre tiene que cumplir lo del fafiano, ¿no? el fafiano tiene que ser 0 para que la matriz, el determinante de la matriz de 0 y para que haya solución. O sea, la ecuación, la tengo arriba. Creo que aquí está la ecuación. Es una ecuación homogénea de una matriz antisimétrica. Entonces, toda matriz antisimétrica 4×4, nos van a... Ujú. Ok. Y Pues la exponencial de una... realmente me sorprende porque yo esperaría que al mover las masas cambiaran las distancias un poco como para compensar el aumento de masas y ya que la configuración es central, pues Pero, bueno, pero el hecho de que la ecuación para las masas tenga un 0, como 13, indica que la solución no puede, si hay solución no es única, porque cualquier eigenvector 0 de la matriz, pues la solución. ujú, Y en este caso, son las que estamos usando. pues sí. La ecuación que escribí arriba, la ecuación de Piña y Longi, que escribí arriba, es antisimétrica, de dimensión 6. Y sus dos vectores propios son los que están en la solución de Schrödinger. La de sigma, que está en 5, son puros unos. El vector de puros unos es vector propio de esa matriz. Pero el vector de componentes AJ por AK también es vector propio de esa matriz. Y nos preguntaba el árbitro, ¿y cómo saben que son los únicos, que no hay más? Y él empezó a hablar de Fafiano. Y nosotros encontramos otra demostración, que es la que sale publicada en nuestro trabajo, de que es la única, solo hay dos vectores propios. ¿Y qué pasa en 10, en el caso general que yo no sé resolver? Tenemos una matriz antisimétrica 10×10. Y conozco muchos vectores propios, pero no son linealmente independientes y no logro sacar ninguna solución numérica. Les dejo toda la libertad posible a los vectores propios. ¿Por qué? Me falta que alguien calcule antes una. Y entonces yo ya sé cómo hacer todo lo demás. Salen 10. Y son las 10 áreas divididas por dos masas, no como aquí con una masa, sino con dos masas. Y sale antisimétrica. Y en el trabajo de 2021 se ponen ejemplos. Se dice eso, ya se dice eso y hay ejemplos, pero para casos donde se repiten las masas. Pues sí debería de haber, porque son tantos parámetros. Tiene 4, ¿no? Pues Albuy y Kaloshin dice, lo afirmamos hasta una variedad de dimensión 2 en el espacio de masas. Es lo que tenemos aquí, variedades de dimensión 1 y 2 en el espacio de masas. Pues muy bien, Eso lo dijo gracias. Kaloshin en 2011. Albuy y Kaloshin en 2011.
Sí, gracias. Buenas Gracias, tardes. Lidia. No sé si más comentarios. Preguntas también las pueden hacer por el chat. Si les da un poco de pena, pueden hacer por el chat la pregunta y nosotros la leemos si quieren. Porque ya son 5 cuerpos, ya falta poco para llegar al sistema solar, ¿no? A ver qué tanto se parece la configuración central del sistema solar. Estaría interesante. Ari dice que hay que estudiar 6. Mario, no sé, ¿algún comentario? ¿Otra cosa? Sí, a mí me quedó una duda. Cuando menciona que en su paper del 2010, en el de Archive, también estudia papalotes, pero con 2 masas Iguales. iguales. O sea, puedo imaginarme el dibujito ahorita con las 5 masas que están formando precisamente como esta figurita de papalote, pero no, con 2 masas, ¿cómo sería? No. Con solo 2 masas. Ahí está el kite, ahí Ujú. está el papalote. Si quitas la masa 2, queda un papalote de 4 masas. Sí. ¿Cuál es la pregunta? En su paper mencionaba que había hecho papalotes con 2 masas, no sé si entendí bien, Con 2 masas iguales. con 2 masas iguales. O sea, el paper tiene 4 masas iguales, Ok. Y 2 son pero iguales. al final pidió Marta Álvarez que sería interesante hacer un ejemplo en donde ella 2 de las masas las hacía iguales. Y encontramos soluciones numéricas, claro, pero encontramos soluciones numéricas no simétricas en las distancias. Cuando las 2 iguales no están en una diagonal, en una convexa, y en una cóncava cuando una de las 2 masas iguales está adentro. Entonces, la solución no es simétrica en distancias, no hay distancias que se repitan. Ok. Y en la crítica que hace Marta con otros al trabajo que yo cité de Libre y Idea, ahí hay un ejemplo de Marta en donde hay repetición de 2 masas y 2 distancias que no es simétrica, aunque de alguna forma las partículas sobre la diagonal principal pueden estar equidistantes, pero no simétricamente respecto a la diagonal. Y es un ejemplo numérico, pero que yo he verificado que está bien. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, pues si no hay más comentarios, más preguntas, no me resta más que agradecerles. Adrián, creo que nos falta una preguntita en el chat. Perfecto. Adelante, Mario. Bueno, nos pregunta Alma de Jesús, dice, en la condición de Siobeck, propone que sigma sea 1, pero la pregunta es, ¿se podría utilizar algún otro valor? Y si es así, ¿de qué depende? Bueno, en el trabajo de Kors, en el trabajo de otro algoritmo, déjenme buscarlo, está antes. Entonces, yo al hablar de, no sé por qué, quiero llegar a la figura de los 3 autores que cité de un trabajo de 2019. Yo he estudiado configuraciones de 4 y en esas configuraciones de 4 es donde hago la hipótesis sigma igual a 1 y encuentro las configuraciones. Siempre se puede escoger la unidad de distancia como uno quiera,
Entonces, la respuesta depende de cuál es la unidad de distancia. Entonces, nosotros escogimos sigma igual a 1. Es una distancia que otros autores también la han utilizado de otra forma. No dicen que es la unidad de distancia, pero introducen todas las cantidades relativas a esa distancia. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de otros autores que no escogieron sigma igual a 1. ¿Sí? Ellos dicen, vamos a escoger como unidad de distancia a el mayor radio de los 4. Entonces, ellos, por lo que yo veo, hubieran escogido la primera partícula de manera que coincidiera con el número 2, no con el 1. Porque su unidad de distancia es la distancia de 0 a la distancia mayor. Al escoger esa distancia, se quitan una variable de sus cálculos. Se quitan una variable. Pero su sigma ya no es 1. Si ellos calcularan sigma, tendrían que usar otra ecuación para calcular sigma. Si compararan con nuestros números, encontrarían diferencias, porque para ellos la unidad de distancia es de 0 a 2, y para mí la unidad de distancia viene dada por sigma igual a 1. Entonces, yo he comparado numéricamente los datos de ambos problemas. Yo he verificado que las ecuaciones de Corbera y Kors y sus fórmulas sí nos dan las configuraciones. ¿Por qué? Pues porque ya tengo configuraciones de 4 cuerpos calculadas. Pero pasar a las coordenadas de ellos, necesito cambiar de unidades. Y eso ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Sí hay que cambiar de unidades. De hecho, en el papalote, yo dije que usaba las coordenadas de Corbera en el trabajo de 2021 que cité. Y entonces hay que cambiar de unidades. Y hice el cambio de unidades en el artículo de 2021. Usé 2 tipos de unidades y lo dije con toda claridad. No tiene que ser 1. Es una simplificación para que haya menos incógnitas y sea más sencillo el cálculo. Pero se puede usar la libertad de la física para hacer, por ejemplo, la constante de gravitación igual a 1, que es lo que hicimos en la ecuación, donde yo puse la aceleración haciendo g igual a 1. ¿Por qué? Tengo libertad en escoger la unidad de tiempo, la unidad de distancia y la unidad de masa. Y eso me puede simplificar mucho las ecuaciones. Los físicos trabajamos casi siempre sin unidades. No, al contrario. Okay, muchas gracias, doctor. Adelante, Adrián. Sí, pues como estaba comentando, le agradezco primero al doctor Piña que nos haya dado esta plática tan interesante de un sistema pues bastante físico que todavía presenta muchos retos. Ojalá los estudiantes pues se animen, ¿no? Ya ven que hay una plétora de problemas abiertos y pues ahí hay mucho que hacer. Pues muchas gracias por asistir. Nos vamos a estar viendo cada 15 días en este espacio para discutir, para platicar, para pues, reflexionar un poco y pues poner a prueba, ¿no? La imaginación con tantos temas interesantes que nos van a presentar. Bueno, entonces con esto cerramos nuestro seminario el día de hoy. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz inicio de semana. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias, Alma. Gracias. Gracias a Quetzali.